Desintoxicación no podríamos decir. ¿Y cómo lo llamaría usted? No, yo entendía que tenía la razón. Okay. Yo entraba en debate con el papá de ella, que lógico, nunca estuvo de acuerdo en ese tiempo con la relación de su hija. Y de hecho, hasta llegó a perder en un momento dado los estribos. Y yo parecía dentro del evangélico un bautista que no cree no creía en ese movimiento, en esa manifestación del Espíritu. ¿Entiendes? Okay. Yo era algo así. Sí. Pero ese día había una manifestación sobrenatural en aquel lugar. Y cuando yo llegué a aquel lugar, yo estoy mirando desde afuera. Y una hermana me dice, pero entra. Y yo le dije a la hermana, yo soy evangélico. Y me dijo, con más razón, entra. Tú tienes que estar donde está el mover, claro, donde está la unción. Entonces cuando yo entré en la puerta, yo escucho esa voz audible que me dijo, calla y ve por tu duda. O sea, que me callara y que mirara por mi duda. Sí. Declararme apóstata. ¡Wow! Y mentiroso. Hay muchas personas a veces que son transformadas por el poder de Dios de una manera tan increíble que el simple hecho de contar su testimonio a veces sorprende a muchas personas. Cuando el Espíritu Santo decide sacar a una persona de algo que creía hacia la creencia verdadera que es Cristo. Este es el caso que tenemos hoy de nuestro pastor Luis. Pastor, Dios bendiga, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios, agradeciendo el que esté acá y que nos tome en cuenta. Oh, claro que sí, me gustaría que usted se presentara a la audiencia para que lo conocieran. Vale, mi nombre es Pastor Luis Arias, Iglesia de Dios de la Profecía, la comunidad de Los Ángeles. Aquí estamos ministrando para la gloria y honra del Señor. Aleluya, así es. Mis hermanos, hoy vamos a tener algo muy importante y muy interesante. Y es que vamos a hablar de la trayectoria del pastor. El pastor tiene casi 40 años en el Evangelio, sirviendo de muchas maneras. Imagínense, todos sabemos cómo es el crecimiento claramente dentro de las congregaciones, que una persona llega como siendo un nuevo creyente, pero según va pasando el tiempo y el interés que va mostrando, entonces comienza a escalar, digamos, a crecer en cuanto al ámbito eclesiástico. Pastor, cuénteme, ¿cómo fue su transformación? ¿Cómo usted llegó a ser evangélico? Bueno, realmente yo tengo un testimonio que para muchas personas puede resultar increíble, sobre todo para aquellos que sirven en la organización de los Testigos de Jehová. Antes de conocer a Cristo, yo era religioso. Yo pertenecía a la organización de los Testigos de Jehová, de donde Dios me saca para traerme al Evangelio. Pastor, y ya que comenzó de una vez diciendo que era testigo de Jehová, ¿usted cree que hubo algo antes de usted salir de ahí que pudo atarlo a no querer que usted fuera creyente, es decir, que fuera cristiano? Claro, realmente cuando tú le preguntas a un testigo de Jehová que si cambiaría su creencia por una creencia diferente, te diría que si dejara de ser testigo de Jehová se quedaría en el aire, porque lógico entienden que la organización de los Testigos de Jehová es la organización verdadera. Dicen, me quedaría en el aire. Así. Y yo era uno de esos. De hecho, fue difícil para mí el cambio, la transición. Solamente pudo hacerlo el Espíritu Santo. Ahora, no un hombre. ¿Cómo el Espíritu Santo pudo hacer ese cambio? Porque míreme, yo conozco muchas personas en las cuales hemos tenido charlas, que ellos dicen, tanto mormones, católicos, adventistas, que ellos dicen, estamos en la religión correcta, pero sin embargo no tienen ese convencimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo trató en su vida en cuanto a eso? Bueno, mira, cuando yo conocí a quien es hoy mi esposa, ella era una joven cristiana y la conocí siendo yo testigo de Jehová. Claro. Y quiero aclarar algo antes de proseguir. Y es que cuando a un testigo de Jehová usted le dice, yo conozco un ex testigo de Jehová, lo pone en duda. Y te pueden decir, es un simple estudiante de la Biblia, no era un testigo de Jehová. Porque ellos no creen que Dios puede hacer una obra en ellos. ¿No creen en la transformación de un testigo? No, no lo creen. Ellos entienden que un testigo de Jehová deja de ser testigo de Jehová y se queda neutro.
Ni Por lo que cristiano, ni católico, no, nada. por lo que te dije al principio. Ok. Ellos entienden que son la organización verdadera. Ok. Ahora bien, yo conocí a esta joven siendo yo testigo de Jehová. Aclaro a ellos, por si alguna vez se chocan con esta entrevista, fui ayudante de anciano en el lugar de encuentro, en el estudio del libro de los martes, era lector de la revista Atalaya los sábados, fui precursor auxiliar, precursor regular y fui candidato en algún momento dado, o quizá pude haber sido tomado en cuenta para ser un siervo ministerial. O sea, estamos hablando no de un testigo Cualquiera. que simplemente estudiaba, Sí. sino yo era testigo de Jehová activo. Usted era De una hecho, hasta el precursorado especial, que son 120 horas al mes, Wow. quise hacerlo por meta después de haber estado en el precursorado de 60 horas al mes y luego 90, te aclaro. Lo que pasa es que un precursor auxiliar predica 2 horas diarias. 2 Al horas mes son diarias. 60, exactamente. Y un precursor regular te predica 90 y un especial 120. Eso quiere decir que en vez de 2 horas ya iban duplicándose, 4 horas en un día, 3 horas. Dependiendo del grado que tú tengas, precursor auxiliar 60, regular 90 y un especial ya te predica 4 y 5 horas en el día. Wow. Es decir, que no le estamos hablando sencillamente de una persona que asistía a la iglesia de los testigos de Jehová, sino una persona que era activa totalmente Sí, en claro. cuanto a la membresía de ser un testigo de Jehová, estar involucrado en las enseñanzas, estar involucrado en cuanto a todo lo que tenía que verse con los testigos de Jehová. Quizás para muchas personas esto es nuevo, porque muchas personas no han visto desde dentro cómo es la organización de los testigos de Jehová. Ya. Y usted, que viene desde dentro, nos está explicando cosas que para mí todavía le puedo decir que son nuevas, que no las conocía. Vale. Pero pastor, entonces síganos contando en cuanto a su conversión. Bueno, yo conocí a la joven Glenny, era una jovencita, no llegaba ni a 16 años, yo tenía unos 19 años más o menos. Mi familia tradicional testigo y desde muy jovencito estaba en la congregación. Y al conocerla a ella, yo venía de agotar un proceso y es de haber concluido una relación y tenía un amigo con una fábrica de calzado y él una vez fue a invitarme para que yo trabajara con él. Yo fabricaba calzado, trabajaba la fabricación de calzado. Y yo le dije que no porque yo trabajaba en fábrica de cierto nivel. Sí. ¿Me doy a entender? Sí. Y él tenía un taller pequeño en una comunidad, ahí en Villas Agrícolas, como en un callejón, lo que le llamamos Cumajón. Ajá. Y yo le decía, pero yo trabajo con fulano, he trabajado no puedo yo ir. Bajar. Pero él me decía, Luis, tengo un apuro. Ayúdame. Y yo le decía, no puedo. Fue la segunda vez, le dije, no puedo. Y cuando fue la tercera vez, dije yo, ¿cuál es tu problema? Me dijo que tenía un cúmulo de zapatos y que quería que yo se lo alistara y que le hiciera como el control de calidad. Sí. Era lo que hacía el alistador. Y yo le dije, mira, vamos y te ayudo en eso, pero no me comprometo a trabajar contigo. Oh, claro. Dios estaba gestando un plan en el mundo espiritual. Y es que cuando yo llegué allí, que comencé a trabajar en aquel lugar, vi en una oportunidad a esa joven que se llama Glenny, que es mi esposa actual, y me llamó la atención como humano. No se enamoró. Pero No podría decir que me enamoré porque venía de un proceso. Pero hubo una Tú atracción. sabes, hubo una atracción y la vi, y ya luego, como venía de una rotura, se hizo muy habitual mirarnos. Claro. Se hizo muy habitual. Entonces, la familia de esa joven era totalmente evangélica. Wow, es decir, Todos eran evangélicos. Su papá, pastor, un líder de una iglesia muy bendecida, muy próspera en Villas Agrícolas. Y empecé a escuchar las canciones del famoso artista Estanislao Marino, y Yo Quiero Amarte, y todas esas canciones, y como que comenzó un pequeño proceso, pero no estaba en mi mente, como que en algún momento yo podía ser cristiano evangélico, y se dio lo que muchos quizás quisieron calificar como la razón por la que yo abandoné la organización. ok. Y es que hubo como una atracción mutua y comenzó como algo entre la joven y yo,
Y por esa razón tuve temas de amonestación en la congregación porque era un testigo de Jehová y estaba mirando a alguien que no era de la congregación, humanamente hablando. Me imagino, pastor, que eso fue un golpe tanto para sus líderes de la organización de los testigos como un golpe para los padres de ella, porque sabemos que en el ámbito cristiano es imposible, no vamos a decir que no se pueda, pero yo creo que es imposible que un testigo y un cristiano tengan una relación hasta de amistad, porque se hace muy difícil. Eso es y más usted que sabe que los testigos están totalmente prohibidos, como hacer contacto de amistad con una persona que no es testigo de Jehová. Bueno, prohibido básicamente no, porque realmente debemos tener el contacto en el sentido de que yo debo, si soy testigo, predicar. Okay. Si soy evangélico, predicar. Sí. Entonces yo no puedo intimidarme el tener una relación cercana con una persona no cristiana, porque la idea es, según, sacarlo del error. Sí. Que me tocó. A mí me tocó llevar una familia, una joven llamada Marisa, sus hijos que eran evangélicos, la asedié tanto que logré llevarla a la congregación. Wow. Lo único que cuando yo tomo la decisión de venir a los pies del Señor, entonces me tocó visitarle de nuevo y la mujer como que echó para atrás con el tiempo y volvió de nuevo a los caminos del evangelio. Pero para no cansarte, mi relación con esa joven, antes de yo conocer al Señor, duró 1 año y medio. Al año y medio de yo tener una relación con esa joven, fue que yo tomé la decisión de aceptar al Señor. Y me acuerdo como hoy, 26 de junio, domingo en la tarde, en el año 1989. Hace mucho tiempo, pastor. Bastante, ha llovido mucho. Sí. De ahí, ha llovido mucho. Y de aquí para allá va. Ahora, ¿cómo conozco yo al Señor? Sí. Bueno, comencé, lógico, a tener cercanía, comencé a debatir temas, comencé a dialogar, a discutir lo que yo creo. ¿Por qué? En contra de lo que tú crees. Me imagino que vino una desintoxicación, porque cuando usted comienza a escuchar informaciones que para usted eran nuevas. Desintoxicación no podríamos decir. ¿Y cómo lo llamaría usted? No, yo entendía que tenía la razón. Okay. Yo entraba en debate con el papá de ella, que lógico, nunca estuvo de acuerdo en ese tiempo con la relación de su hija. Y de hecho, hasta llegó a perder en un momento dado los estribos y utilizar amenaza y todo eso para impedir la relación. Pero el discutir tanto hasta altas horas de la noche, debatir temas hasta alta hora de la noche, y ya luego cuando estoy alejado de la congregación, pues de vez en cuando me acercaba a la iglesia, miraba, llegué a ir a algunas actividades, y el líder de joven de la que hoy es mi esposa, que ya no está con nosotros, llamado Amado Valerio, en la iglesia central de Villas Agrícolas, de la Iglesia de Dios de la Profecía, debatíamos. Entonces había muchos líderes ahí que discutíamos, debatíamos. Incluso recuerdo que en una ocasión una hermana de esa iglesia llamada Rosa, esposa de un pastor actual que se llama Alfredo Ledú, ella me vio en la ventana mirando y me dijo: wow, pero ustedes son increíbles. Digo, ¿ustedes quiénes? Me dijo: los testigos de Jehová. Me dijo: ustedes son una máquina para socavar la fe de los cristianos. Wow. Y le indignaba el que esa joven me había hecho caso a mí, pero yo mantenía mi conciencia y mi creencia. Sí. Hasta que en una oportunidad yo estuve en un evento, en una actividad, y tuve un encuentro. ¿Cómo fue ese encuentro, pastor? Fue un encuentro muy personal con el Espíritu Santo, que era uno de los temas que yo más debatía, que yo más Una pregunta, pastor, una pregunta antes de que entremos en este punto. Dale. Antes de ser testigo de Jehová, ¿usted creía en el Espíritu Santo? Lo que pasa es que el testigo de Jehová no mira al Espíritu Santo como lo miramos nosotros los evangélicos. El testigo de Jehová te mira al Espíritu Santo como una fuerza activa, no como un ser. Okay. No lo ven como Dios porque tampoco creen en la Trinidad. Tampoco creen. ¿Y Jesús? ¿Quién es Jesús para los testigos? Jesús es hijo de Dios, un ser creado. No lo ven tampoco como Dios. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esa era una de las disyuntivas y uno de los problemas que yo más tenía con los evangélicos. Me imagino. Era el tema que más discutía.
Y todavía tomo la decisión de servirle al Señor. Y sigue creyendo eso. Y seguía creyendo que había temas, que había problemas. O sea, yo no entendía, no asimilaba la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, el hablar en lengua, el vociferar, gloria a Dios, aleluya, santo. Entonces, ese tipo de cosas, sí, para un testigo de Jehová es algo que no es normal, no es común. Es algo que es desorden. ¿Me doy a entender? Okay, sí. Entonces, mi novia estaba en un IEB, que era el instituto de nuestro concilio, pero era diurno, interna durante 15 días. Sí. Entonces ya yo trabajando en el tallercito propio, porque me mudé para atrás y el suegro quiso poner un tallercito, nos pusimos a hacer zapatillas, cositas así. ¿Terminó trabajando con su suegro luego? Terminé trabajando con él, pues ya yo estaba convertido, ya él estaba ok, ya se amansó ahí. Ese día yo recuerdo que sentí la inquietud de pararme y ir al tabernáculo donde estaba mi novia. ¿A mirar o a participar? Bueno, ya yo era parte de la organización evangélica, pero tenía mis problemas, tenía mis dudas, tenía ¿cómo te explico? Mis lagunas. Yo no era un evangélico normal, yo era un evangélico como hay evangélicos hoy en día que son evangélicos y bautistas. Exacto, pero que yo parecía dentro del evangélico un bautista que no cree no creía en ese movimiento, en esa manifestación del Espíritu, ¿entiendes? Yo era algo así. Sí. Pero ese día había una manifestación sobrenatural en aquel lugar. Y cuando yo llegué a aquel lugar, yo estoy mirando desde afuera. Y una hermana me dice, pero entra. Y yo le dije a la hermana, yo soy evangélico. Y me dijo, con más razón. Ella entendía, tú tienes que estar donde está el mover, claro, donde está la unción. Entonces, cuando yo entré en la puerta, yo escucho esa voz audible que me dijo, calla y ve por tu duda. O sea, que me callara y que mirara por mis dudas. Sí. Buscaba a mi novia, buscaba a la hermana de mi novia y me acerqué a la hermana de mi novia cuando la vi y le toco en los hombros. Usted supo, ¿verdad? Claro. Esa muchacha estaba prendida. Ay, ya. Mi madre. No. Encendía y yo sentí el corrientazo y me despegué, pero era tan escéptico y tan incrédulo que yo estaba buscando, así como se ven el alambre que ella estaba pisando por lo que me dio corriente. Entonces ella me dijo, no, ¿y qué usted hace aquí? Yo vuelvo y la toco y siento el mismo corrientazo, porque esa joven, cuando sentía a Dios, lo sentía de una manera como tan pausada, como tan bonita, diferente a ese movimiento que muchas veces arrebata a los hijos de Dios. Entonces yo le decía, no, que vine a ver a Glenny. Ella me pregunta, ¿usted me quiere decir algo, cuñado? Digo, pues yo te estoy hablando. Ay, mi madre. Entonces ella me dijo, no, porque yo veo como que usted quiere decirme algo. Y yo dije, cuñado. Entonces ahora comenzamos con la chelcha, con el relajo. Usted me quiere hacer creer como que usted no me está escuchando. Y ella me dijo, yo le veo la voz o la lengua tiesa, como que usted quiere hablar y no puede. Ay. Entonces yo le dije, salí enojado. Claro, porque usted está pensando que como que se está burlando. No, se está burlando de mí, está haciendo una chelcha. Yo salí molesto de aquel lugar y voy y me siento en una banca afuera del recinto. Y cuando estoy sentado allá, estoy ¿cómo es que se dice? Refunfuñando. Refunfuñando por dentro. Así como dicen los viejos, está refunfuñando y hablando. Y no, ¿por qué está? Viene ahora, dice que no me cuye, que es lo que ella se cree que... ¿Entiendes? Sí. Y cuando veo yo que ella viene hacia afuera con 4 personas, que después supe quiénes eran y lo que representaban en la iglesia. Estoy hablando para los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía, de Cecilio Ramírez, el obispo, Manuel Mercedes, obispo, una hermana que se llamaba, una pastora muy emblemática, se me va el nombre, que fue la que oró por mí cuando yo volví a entrar. Ahí yo entendí que el asunto iba en serio. Yo, el calla y ve por tu duda, fue en serio. Hubo una pausa, fue en serio. Entonces, a usted le podemos decir que le pasó como le pasó al padre de Juan, Zacarías, en aquel momento cuando él entra dentro del templo, que el Señor lo enmudece por su incredulidad. Tú sabes que yo no había analizado eso. Y ahora que tú me lo manifiestas, le doy mente a lo que me pasó aquel día. Sí. Yo no andaba muy testificando estas cosas. A mí varias personas pues han hecho lo que tú estás haciendo y yo muy
me gusta y comparto mi testimonio, pero no lo había analizado desde ese punto de vista. Cuando ellos me invitaron a pasar, yo entendí que el asunto era en serio y comenzaron a orar por mí. Y ahí se dieron varias cosas en ese momento. Y es que cuando ellos empezó, la señora me puso la mano acá, sentí que quemaba aquí. Y ella me decía, dale gracias al Señor y dile que Él hizo la obra. Di gloria a Dios. Ella me ponía a decir cosas que yo nunca había dicho. Como es testigo de Jehová. Entonces yo comencé a decir, gloria a Dios, tú hiciste la obra. Entonces cuando ellos vieron que yo comencé a hablar, entonces ellos comenzaron a glorificar a Dios y vi que hubo una manifestación del poder de Dios. Mayor. Y yo ahí como que entendí que el Espíritu Santo quería hacer algo en mi vida para alinear mis pasos. Y mire, eso fue algo tan terrible que en estos últimos años, después de ese tiempo, se hizo un libro de educación en nuestro concilio. Sí. Y mi pastor nacional vio esa foto de ese momento y lo pusieron en el libro de educación, y mucha gente me conoce en este tiempo y vieron esa foto, pero ¿y ese no es Luis? Quedó plasmado para la historia. El momento en el que yo pierdo la voz, el Espíritu Santo trata conmigo y me hace entender. A partir de ese momento no hay un tema que me apasione más que defender al Consolador, que defender al Espíritu Santo. Increíblemente, algo en lo que usted no creía se volvió su pasión. Y decirle al mal llamado testigo de Jehová, y aclaro, mal llamado porque aunque Jehová dijo en una ocasión, ustedes son mis testigos, en la expresión de Jehová, Jesús también dijo, y me seréis testigos. Entonces, o sea, a los que dudan de la deidad de Jesús, también Jesús dijo lo mismo que dijo Jehová en el Antiguo Testamento, lo dijo Jesús en el Nuevo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria. Entonces nosotros somos testigos ¿de qué? De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, así es. Y predicamos las buenas nuevas de salvación. Y pastor, ¿y ese libro anda todavía circulando? ¿Hay manera? Porque me imagino que muchas personas dirán, sí, las personas que vayan a ver esta entrevista, que a usted lo conocen, que sé que son muchas personas, podrían dar testimonio de lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, aquí en Santo Domingo, la IDP, la Iglesia de Dios de la Profecía, es muy numerosa. Bastante. Muy numerosa. Y cada día crece un chisma. Y gloria a Dios. Que a Dios la gloria a Dios. Y como ustedes pudieron escuchar, esto son parte de las cosas que el pastor le ha pasado, porque usted me estaba contando no hace mucho de otro suceso que tuvo que ver con su vida en cuanto al Espíritu Santo, como un encuentro que tuvo con el Espíritu Santo en el cual no me recuerdo bien si fue con su familia o fue con su vida personal. No, lo que yo te cuento, lo que te contaba del Espíritu Santo tiene mucho que ver con el suceso de cuando perdí la voz y esa expresión, calla y ve por tu duda. Y en una ocasión dudaba tanto del Espíritu Santo que mirando una película en un conglomerado, alguien que yo entendía que no era muy puro, saltó danzando, y eso eran las cosas que a mí me hacían daño. Y yo al principio de mi ministerio como cristiano evangélico, yo era muy clasista, o sea, yo era de los que decía, tú puedes, tú no puedes. No sé si me voy a entender. Sí. Pero un impío, tú no puedes venirme de que danzando y hablando en lengua. Pero lógico, con el transcurrir del tiempo, adquiriendo cierta madurez como cristiano, ya he entendido que el trato del Espíritu Santo es totalmente diferente a como yo lo concebía. Sí. Pero, pastor, ¿y cómo fue su crecimiento? ¿Cuál fue el primer cargo? Luego de que, me imagino que luego de que esto le sucede en su vida no vuelve a ser, porque quien tiene una manifestación así, su vida no vuelve a ser igual. ¿Cómo se vio a denotar eso en su congregación? Es decir, ¿cómo el pastor pudo ver que en realidad ya algo estaba cambiado dentro de usted y que puede decir, a este joven tenemos que tenerlo en cuenta? Pues te cuento, mi pastor primero fue Cecilio Ramírez, el obispo central, Villas Agrícolas, pero me pastoreó por unos meses, porque luego vine a esta comunidad. Y en esta comunidad
aquí en esta comunidad, Sí. mi suegro estaba levantando un Campo Blanco, una misión, que hoy es la iglesia donde estamos. Es tu misma iglesia. Claro, aquí en Los Ángeles. Wow. Pero yo vine a pastorear después de tener 13 años pastoreando fuera. Sí. Me tocó venir a donde él levantó la misión y el Campo Blanco, aquí en la comunidad de Los Ángeles. Entonces, siendo miembro de esta iglesia, trabajando con mi suegro, yo pues comencé, ¿no? Lo principal es que en esa época un testigo venir al evangelio, muchas invitaciones, Claro que sí. testificar, los evangélicos curiosos, las iglesias, los pastores curiosos. Recuerdo que en esa época a veces compartía escenario y cierto mover con el tema de Rafi Colón, el artista, Sí. Mamerto Martínez. Me tocó testificar en iglesias donde ellos cantaban y yo me invitaban. Dios bendiga a todos. Pastor Enrique. Seguimos. Es claro que sí, Porque no eso se importa. corta. Eso se corta. Ok. Me tocó, lo primero que hice fue testificar en muchas congregaciones. Y a veces me invitaban a predicar, porque al haber sido testigo de Jehová, conocer al Señor, conocer el Evangelio, no era un neófito per se, o sea, no Claro era que una no. persona desconocedor de la palabra. Exacto. Y recuerdo que la primera vez que prediqué, que me vio mi novia, me dijo, tú pareces un testigo de Jehová predicando. Yo, pero mi vida, eso fue lo que yo era. Claro Entonces que ahí sí. comencé yo, y guárdame el secreto, yo comencé a incluirlo, gloria a Dios, aleluya, para parecerme evangélico, evangélico. porque honestamente no tenía esa cultura. Pastor, una pregunta muy interesante. ¿Cómo fue el trato de sus antiguos colegas testigos de Jehová luego de su conversión? Y discúlpeme por el chisme. Lo primero fue declararme apóstata ¡Wow! y mentiroso. Mentiroso. Porque estaba renegando, o sea, estaba negando la creencia y había adoptado una creencia nueva. Y luego la visita del anciano que me dijo, tú fuiste a aquel lugar, yo le conté lo que me pasó, me dijo, eso fue, te metiste en un territorio donde los demonios tenían control, eso me hizo ¿Cómo? sentir un poquito Padre medio celestial. extraño. Y me dijo, y los demonios te poseyeron, o sea, me dijo, Pastor, es una- pero es una yo acusación seguí grave. firme. Me mandaron una carta invitándome a una reunión donde me iban a expulsar. Y lógico, cuando los testigos de Jehová expulsan a un miembro, le prohíben a todos los miembros Aunque fueran hablar sus con amigos. ese expulsado, aunque fueran sus amigos. Entonces yo comencé de cero. Yo dejé una vida plena, amistad de amigos y todo, y comencé una vida nueva. Pastor, De- pero ya entrando un poquito más a lo que es humano, imagino que eso fue un momento un poquito duro en Sí. cuanto a su vida, porque el dejar todo lo que ya usted conocía para volver a comenzar de cero no es fácil. Te soy honesto. Luz María Coste, Sandra Ortiz, Manuel Herrera, José Herrera, Dante Linares Ventura, Xiomara Martínez, Minerva, Doña Sofía, son gente que todavía no lo supero. Wow. ¿Me doy a entender? Sí, o sea, claro que sí. todavía lo añoro, todavía lo pienso, todavía, incluso ahora con la modalidad del Facebook, de Instagram, Sí. a veces me pongo a buscar, a ver si logro conseguir. Quizás he encontrado dos, a Dante Linares Ventura, que es un anciano testigo de Jehová, y conozco a Felio Oscar Liriano, mi amigo de toda la vida, que sigue siendo testigo de Jehová. Y lastimosamente, cuando te expulsan, ya no te hablan. Cuando te expulsan, ya no te tratan. Cuando te expulsan, ya no te Es buscan. muy diferente A pesar de que han pasado del 89 al 2026. Wow. Incluso yo recuerdo que Arcadio Ortiz, un amigo de mucha intimidad, un día me vio en la calle y como que parece que se le había olvidado que yo era expulsado. Y él, un regocijo cuando me vio y se me fue a acercar para abrazarme. Y parece que se acordó. Y cuando va llegando donde me hizo así Se desvió. y se despidió. Wow. Entonces son cosas que te duelen porque real y efectivamente amé a mis amigos. Claro que sí. Alejandro Ventura, lo amé. O sea, son gente entrañable, que yo lo pienso todavía. Y lo recuerdo como hoy.
¿entiendes? Claro que sí. Pero no es como nosotros, que si una persona se descarria, sobre todo el pastor, deja la 99 tranquila y va y lo busca. Y sale a buscar. Si una persona se descarria, nosotros lo buscamos Sí. como hermanos, como amigos, como miembros. Sí. Oramos por ellos, intercedemos por ellos. Los invitamos Pero a la congregación. allá apenas los testigos de Jehová y tu familia te pueden tratar. Mi mamá actualmente es testigo de Jehová. Ha sido una guerra, pastor. No, si supiera, mi mamá se fue a España, se hizo ciudadana americana. Mi mamá no tuve tanto tema porque se hizo ciudadana española, duró muchos años viviendo en España, pero como que nunca asimiló a quien es hoy mi esposa, ya sí. Claro que, bueno, con Imagínate. nietos. Y es la mamá es la abuela de mis hijos, tiene bisnietos, ¿entiendes? Pero en realidad, en ese tiempo se quiso vender la idea de que yo había venido al evangelio por ella. Wow. Pero no fue así. Cuando yo vine al evangelio, yo tenía 1 año y medio. Yo te estaba enamorado de otra persona que era Dios. No, yo tenía 1 año y medio. Yo me enamoré del Señor. Primero. ¿Y cómo me convertí? Yo recuerdo como hoy. Escuché a un evangelista de Puerto Rico o un pastor, no recuerdo. Creo que se llamaba Félix García, no recuerdo bien. Y él predicó un mensaje sobre la venida de Cristo. Eso fue sábado en la noche. Ese día yo incluso en el patio de mi casa cuestionaba a Jehová en ese momento. Claro. No a Jesús, sino a Jehová, porque todavía no había tomado el paso. Y al otro día fue que yo tomé mi decisión, porque ese día yo lloré tanto, tenía tantas dudas, tantas lagunas, que entré a mi casa, lavé un pantalón del Liceo Juan Pablo Duarte, un jean azul y una camisita azul claro. Lo lavé, lo puse atrás de la nevera, Nedo, que en ese tiempo, valga la promo, y al otro día me vestí y cogí para allá. Después que terminó esa convención, en la tarde, yo le dije a mi suegra, que tampoco los testigos de Jehová lo saben, vamos a entrar al cuarto a orar. Usted como evangélico y yo como testigo. Y cuando estábamos orando ahí, sentí el toque del Espíritu Santo. Y le dije, yo quiero ahora que usted ore por mí porque voy a entregar mi vida a Cristo. Wow. Como hoy, 26 de junio, 1989. Wow. Me acuerdo como hoy. Eso debió de ser algo impactante porque yo, bueno, conozco una persona que es católico, todavía sigue siendo católico, pero eso no nos impide crear cierta amistad en cuanto a compartir muchas cosas de la Biblia, tanto ellos como católicos como nosotros como evangélicos. Claro. Porque nosotros no estamos en esa limitación de rechazar personas. La Biblia claramente dice que Jesús no vino por los que estaban sanos, sino por aquellos que estaban enfermos. Y me imagino que para usted, como testigo, por eso era muy interesante y tenía de verdad, Dios sabe que tenía anhelo de esta charla, porque yo sé que hay muchas personas como usted, pastor, que están y pertenecen a los testigos de Jehová, pero tienen esa duda y sienten como que algo no está bien, aunque ellos sean testigos de Jehová. En cualquier momento nosotros podemos, si quiere, dilucidar temas y hablar específicamente de lo que enseña el testigo de Jehová, de lo que nosotros enseñamos y hacer comparaciones. Yo creo que esta va a ser, pastor, nuestra segunda entrevista, cuando nosotros tengamos que hablar. Bueno, usted va a tener que hablar de muchas cosas que enseñan los testigos de Jehová y que con la Biblia podemos decir que no están en lo correcto, pastor. Vale. Señores, ya ustedes escucharon, esto fue solamente un retoque de lo pequeño, de las muchas cosas que de verdad tenemos que hablar. Hay muchas cosas bonitas. Sé que hay muchas personas que nos van a ver y que verán esto y que son quizás de una religión, pero sienten que algo no está bien. La Biblia claramente dice, Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús fue que lo dijo. Y dice Jesús que nadie viene al Padre si no es por Él. Y aún Jesús dijo en el libro de Juan, que hay algo muy importante, que Él va a enviar a su Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia. Así es. Y la gran mayoría de las religiones no tienen al Espíritu Santo. Sí, y de hecho, hasta denominaciones evangélicas tienen temas con el Espíritu Santo. Entonces, ahí hay un problema, pastor. Creo que sí. Yo creo que sí, pastor. Y quiero, antes de concluir, aclarar que si hubiese sido por una novia o por una esposa 36 años. Hace rato, del 89 al 2026, quizás hace rato yo no fuera 37 años ya yo creo que hubieran pasado. Y le doy gracias a Dios porque he tenido una vida ministerial desde mi juventud hasta la fecha muy bendecida. Muy bendecida. Y en el ministerio pastoral, unos 20 años más o menos. Y nada,
aquí estamos dando fe y testimonio Bueno. de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de un religioso. Pastor, yo creo que aunque usted se quedó con la muchacha, no fue ella que lo trajo, fue el Espíritu nada Santo. que ver. Y mira que la conocí con 15 años. Wow. Hoy tiene más de 50. Pastor, no igual diga que eso, yo. que no, pues no pueden. Ah, sí, no censuran. No. La conocí así realmente. Pero en realidad esa fue la verdad. Pastor, fue un placer en realidad. Esperamos en Dios que nos podamos volver a sentar en este mismo lugar. El placer fue mío. En poder este o en compartir. cualquier otro lugar donde tú Quizás luego, ya cuando nos acotejemos en el estudio, podamos invitarlo a algo un poquito más disyuntiva. Claramente no va a tener un solo panelista. Ya. Posiblemente tenga 2 panelistas, uno a la izquierda y a la derecha, bombardeándolo, porque No importa. para nosotros que no conocemos mucho en cuanto a lo que era usted, nos interesa. Si le preguntamos mucho, no es porque queremos ser irrespetuosos, sino que nos interesa, la curiosidad nos mata. ¿Cómo funciona tal cosa? Oye, como tú dices, 2 panelistas bombardeados. ¿Tú crees que una gente que lo haya traído el Espíritu Santo va a andar de cobarde? No, yo creo que no. Pues prende. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es todo por hoy. Esperamos que esto haya sido de bendición para su vida. Y si quiere, puede compartirlo con un amigo que usted sabe que esté pasando por esta situación. Suscríbase para más contenido y nos veremos para la próxima. Dios les bendiga.